Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado domingo 8 de febrero, cuando agentes pertenecientes al puesto de Jaraíz de la Vera se encontraban realizando su servicio preventivo por dicha localidad, observando a un vehículo que circulaba en sentido contrario al de la marcha. Al percatarse de la presencia policial, el conductor de este vehículo inició una maniobra evasiva tratando de evitar que los agentes interceptaran el vehículo, circulando incluso a gran velocidad por las calles de la localidad y haciendo caso omiso a las señales oficiales, tanto luminosas como acústicas, que los agentes le iban realizando con el fin de que detuviera el vehículo. En numerosas ocasiones invadió el sentido contrario de la circulación y rebasaba incluso líneas continuas. El conductor continuó circulando por la carretera que une Jaraíz de la Vera con dirección hacia Plasencia, realizando aceleraciones bruscas e invadiendo nuevamente el sentido contrario en numerosas ocasiones. Finalmente, el vehículo no tuvo más remedio que detenerse de manera obligatoria, ya que sufrió una avería mecánica. En ese momento, los agentes pudieron interceptarlo y, al identificarlo, comprobaron que el conductor del vehículo carecía de permiso de conducción, al no haberlo obtenido nunca, motivo por el que se solicitó la presencia de agentes del subsector de tráfico de Cáceres, que instruyeron diligencias penales por este delito, además de por otro de conducción temeraria. Al conductor se le imputan estos dos delitos contra la seguridad vial, y además se constató que el vehículo carecía de la inspección técnica de vehículos obligatoria, por lo que se formuló la correspondiente denuncia administrativa. Las diligencias instruidas ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Plasencia.